Continuamos en Proeconomía y Finanzas. Llegó el momento de saludar a nuestro invitado de la fecha. Estamos en comunicación a través de la plataforma Zoom con el economista César Barreto. César, ¿cómo te va? Muchas gracias por participar de Proeconomía y Finanzas. Hola Eduardo, un saludo para quienes están viendo. César, queríamos consultarte tu visión acerca de lo que es este cierre de 2024 en materia económica y cómo nos vamos proyectando también de a poco hacia el año 2025. La perspectiva es que cerremos con un crecimiento en torno a un 4%, pero ¿qué podríamos esperar según la visión de ustedes, César, y cómo estaríamos encaminándonos hacia el año que viene? Bueno, este año estuvo dentro de lo esperado, digamos. Las variables que son relevantes para la economía paraguaya se eh, comportaron dentro de lo que estaba previsto. Una buena cosecha de soja, una cosa que teníamos más incierto que es cómo nos iba a impactar la política económica argentina del nuevo gobierno que asumió a fines del año pasado. El impacto fue positivo, especialmente por la reducción de la brecha cambiaria allá entre el dólar blue y el dólar oficial. Redujo los incentivos al contrabando y eso hizo que la actividad, el comercio formal en Paraguay se haya recuperado de manera importante. Entonces, y también el crecimiento como que se extendió prácticamente a todos los sectores, algo que no habíamos visto en el 2023. Recuerdo que en el 2023 tuvimos un crecimiento incluso más alto que el del 2024, pero estuvo muy centrado en el sector agropecuario, ¿verdad? Este año estábamos esperando efectivamente que se amplíe a todos los otros sectores, o la mayoría por lo menos, y efectivamente ocurrió eso. Entonces fue un año bueno, económicamente hablando, desde todo punto de vista, ¿verdad? César, en términos de lo que Y, serían las proyecciones para el año 2025. y es una continuidad de vuelta, siempre como que en el caso paraguayo se va determinando año a año por el hecho de que dependemos mucho del clima. Y había ciertos temores hace unos meses atrás de que íbamos a tener un fenómeno de la niña que implica escasez de lluvia, digamos, ¿verdad? Para fines de este año. Sin embargo, eso se fue disipando, se fue modificando y ahí hoy las expectativas son más positivas en ese sentido. Entonces, si tuviéramos un fenómeno de la niña moderado o de bajo impacto para la cosecha de soja, vamos a tener de vuelta un crecimiento que nosotros proyectamos en un 3,7%, una buena cosecha, un sector agropecuario que va a funcionar bien, y el resto de los sectores de vuelta continuando un poco con lo que veníamos este año, ¿verdad? De hecho, la economía argentina se va estabilizando o seguramente va a recuperar el crecimiento el próximo año, eso es positivo para nosotros. Y en la medida que el gobierno de Milei resuelva de una forma positiva el cepo cambiario, que es lo que le está quedando, algo importante que tiene que hacer y que podría eventualmente desembocar en cosas negativas si es que no se maneja bien. Si eso sale relativamente bien, vamos a tener un año por el lado argentino también bueno y se nos traslada un poco lo incierto hacia Brasil, porque en los últimos días, en las últimas semanas, hay una pérdida de credibilidad de los mercados respecto a la política fiscal, principalmente brasileña, y eso genera ruido en la cotización del real, y eso impacta en Paraguay, ¿verdad? Subió el dólar en Brasil, están 6 reales por dólar más o menos ahora. Nosotros no tenemos proyectado una suba mayor a eso para el próximo año, entonces si ocurre algo distinto, obviamente que puede impactar en Paraguay también, ¿no? Justamente César abordando ese tema del real brasileño y lo que está ocurriendo en el Brasil. Comentanos un poquitito cuáles son los canales de impacto para que la audiencia también lo tenga en cuenta de qué se tendría que estar monitoreando en torno a justamente los posibles impactos de esta devaluación que está sufriendo el real o lo que pueda ocurrir en Brasil. Bueno, en el Brasil lo que está pasando es como una falta de convicción del gobierno de Lula de hacer los ajustes al gasto público que necesitan hacer ellos para reducir el déficit fiscal, que es muy alto allá, para un país en desarrollo como Brasil, un déficit del 7% del Producto Interno Bruto es muy alto. Todos los inversionistas, tanto locales como extranjeros, esperan de que ese déficit fiscal se vaya reduciendo, por lo menos gradualmente. El gobierno de Lula logró aprobar una ley de responsabilidad fiscal el año pasado, que tendría que aplicarse este año ya,
Y hay mucha como reticencia del propio presidente Lula de hacer los recortes en los gastos que hay que hacer para poder cumplir con la propia ley que él mismo se comprometió a cumplir, digamos. Entonces, eso le resta credibilidad y como es, Brasil también en términos de deuda pública está caminando sobre la cornisa, ¿verdad? No es un tema, una situación fácil la que ellos tienen después de años de un gasto fiscal también incontrolable allá. Con la única diferencia con Argentina es que en Argentina el Banco Central le financiaba el déficit al Tesoro argentino. En el caso del Brasil, el Banco Central del Brasil, con el Plan Real, ya por mediados de los 90, eliminaron esa posibilidad de que el Banco Central le financie al gobierno brasileño. Entonces recurre más a deuda pública, a emisión de deuda en el mercado local y mercado internacional. Entonces ese problema de la deuda es la que no tiene credibilidad hoy. Pero si la deuda no tiene credibilidad y los inversionistas extranjeros empiezan a vender deuda brasileña, eso desprecia el real de manera fuerte. Y nosotros, por ejemplo, la maquila, especialmente de autopartes y otros rubros, estamos exportando poco más de 1.000 millones de dólares de Brasil. Y todo el comercio fronterizo de electrónica, qué sé yo, que conocemos bien hace muchos años, depende mucho de la cotización del dólar en el Brasil. Y seguramente está impactando luego de ese comercio fronterizo ya en los últimos meses, ¿verdad? No tengo los números exactos, pero vi que las importaciones de esos rubros del régimen de turismo viene bajando desde agosto, septiembre para esta parte. Entonces, el impacto puede ser importante. Esperemos que el gobierno brasileño rectifique un poco sus rumbos y que el gobierno de Lula se convenza definitivamente que necesita hacer esos ajustes para recuperar la credibilidad de los mercados, ¿no? Pasando un poco al foco a lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, César, ¿cómo te parece que esto podría también influir lo que serían las perspectivas económicas para el año que viene? ¿Hay todavía cierta incertidumbre de lo que pueda ocurrir con el dólar, las decisiones de la Reserva Federal y las medidas adoptadas por el gobierno entrante de Donald Trump? Bueno, las propuestas de política macroeconómica del gobierno de Trump son bastante claras, digamos, ¿verdad? El mantener un impulso fiscal importante, busca extender algunas reducciones de impuestos temporales que se había aprobado en el 2016 y que quiere extenderlo, y eso implica que el déficit fiscal en Estados Unidos, que también está alrededor del 7% del Producto Interno Bruto, un poco más de $1 trillón por año, va a seguir, y eso cambia un poco. O sea, una economía que está en pleno empleo, un impulso fiscal de ese tamaño, claramente que genera presiones inflacionarias, presiones de demanda agregada importantes, que se suma a una restricción a las importaciones que quiere imponer con aranceles altos, que son tipo medidas de oferta que también actúan como un impulso a la economía interna en Estados Unidos. Ambos factores nomás en medio de una economía en pleno empleo, con un desempleo del 4%, que es históricamente bajo para Estados Unidos. Entonces, presión inflacionaria es interpretado como que las tasas de interés van a ser más altas de lo que se estaba esperando y fortalece el dólar en forma inmediata, y los mercados, como el mercado en Estados Unidos el mercado de capitales es muy profundo, los mercados reaccionan de manera inmediata y ya se nota ese efecto, la cotización del dólar contra todas las monedas y también las tasas de interés que subieron en la última semana. Entonces, eso nos condiciona a nosotros como que somos un país que toma deuda, y obviamente que un dólar más fuerte también se traslada a nuestro país, de que la presión alcista que ya traemos nosotros todo este año respecto al dólar también va a continuar. No digo yo que va a haber que va a desbocarse el dólar, ni mucho menos en Paraguay, pero sí que la presión alcista va a continuar. O sea, difícil ver que el dólar baje en algún momento del próximo año por todas estas condicionantes que están ocurriendo tanto en la región como a nivel internacional. Y también tenemos que estar muy expectantes de lo que pueda ocurrir con los precios de los commodities, César, que es una cuestión fundamental también para que nosotros podamos ir creciendo económicamente. En principio, los precios de commodities están bastante estabilizados en los niveles más bajos que ya está, que pareciera ser que son más los precios de largo plazo. Un dólar cercano, una soja cercana a los $350 la tonelada, y un petróleo que está fluctuando entre 70 y $80 el barril. Pareciera ser que son esos los precios más o menos que vamos a tener. Lo que sí, históricamente, y obviamente también por los fundamentos mismos del precio de estos commodities,
es que un dólar fuerte normalmente llevó en casos anteriores, no en todos los casos, pero en la mayoría de los casos, a una reducción en el precio en dólares de los commodities también, especialmente si la demanda está relativamente débil. Sabemos que el que consume commodities es China principalmente, que también está con una economía relativamente más debilitada que en los años anteriores. Entonces, por ahí un dólar fuerte en esta oportunidad podría llevar incluso a reducciones adicionales en los precios de commodities, ¿no? Pero estas son especulaciones todavía. Veremos, hay una cosecha del Mercosur que está en proceso. Eso va a interactuar con estos factores de demanda internacional, especialmente de China y otros países asiáticos. Y veremos cómo reacciona el equilibrio entre oferta y demanda ya por febrero, marzo, abril, que es el momento en que se va a determinar el precio que se aplica en el caso nuestro a nuestras exportaciones, ¿no? En principio, nosotros estamos proyectando que se mantendrían estos niveles, que son los precios más de largo plazo, y sujeto a ver qué ocurre puntualmente, especialmente en el primer cuatrimestre del próximo año. Que si cae más, obviamente que nos va a complicar. Si permanecen estos niveles, son relativamente buenos todavía para la producción paraguaya. Hay márgenes positivos para los productores con este precio de $350 la tonelada. César, hablando un poco de la estructura económica paraguaya, ¿qué les parece que podríamos esperar para el año que viene? Tenemos que recordar que en este año 2024 hubo un motor que estuvo impulsado en parte o parte de la manufactura, mucho de comercio, mucho de servicios. ¿Se podría replicar en parte esto en el año 2025 o cuáles esperan ustedes que serían los motores principales de la economía paraguaya? Bueno, el sector servicios en general, la industria responde mucho también a la industria, a la manufactura de procesamiento de materias primas agropecuarias, qué sé yo, la carne, los frigoríficos o los procesadores de soja, o sea, ese es un rubro y el otro es las manufacturas no relacionadas al sector agropecuario, digamos, insumos agropecuarios, que muchos de ellos están relacionados con la maquila. Entonces, ya hablé más o menos de eso, nosotros esperamos que continúe un crecimiento más o menos cercano también al 4% para la industria manufacturera. Y los servicios se determinan más localmente. Los servicios impactan mucho la expectativa de los consumidores. Si la gente siente que su empleo está relativamente asegurado, o sea, que si tienen buenas perspectivas, digamos, los asalariados en general, normalmente el gasto de consumo reacciona positivamente en esa perspectiva, ¿verdad? Eso lo hemos notado en este año, también el año pasado, de hecho en los últimos años el sector de servicios viene creciendo de manera positiva, influenciado por este factor de consumo interno, pero también en los últimos meses, incluso estos eventos que mencionamos mucho más de impacto regional, digamos, vinieron mucha gente relacionada a ciertos eventos que ayuda al desempeño del sector servicios también. Nosotros creemos que esa es una tendencia de mediano plazo en nuestro país, como que viene de muy abajo en estos sectores y en la medida en que el consumo vaya creciendo gradualmente y nos vamos posicionando cada vez mejor en la región como para el turismo de eventos, no vemos nosotros que haya un cambio sustancial ahí. O sea, va a seguir creciendo el sector servicios, en otras palabras, en las condiciones en que estamos viviendo actualmente, ¿verdad? Es más, una economía argentina más sólida es probable que te lleve incluso a un impulso adicional por ese lado, porque nosotros somos más baratos que la Argentina históricamente, a no ser que haya alguna distorsión allá. Una economía argentina normalizada y encima en crecimiento, con personas con ingresos cada vez más altos, se va a notar de que Paraguay de vuelta es más barato en muchas cosas y la gente va a venir de vuelta para este lado. Entonces, perspectiva positiva en ese sentido, solo que hay que ser prudentes en esto porque la capacidad de crecimiento que tiene el país está entre un 3,5 y un 4% más o menos. Es muy difícil de que nosotros podamos salirnos de ese rango porque para que eso ocurra hacen falta cosas estructuralmente más grandes que solamente estas cuestiones más de normalidad, digamos, ¿verdad? Estamos en la normalidad. Hoy nosotros esperamos el crecimiento del PIB de alrededor del 3,7% para el 2025 en consecuencia.